Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roses Dan y este es el LBD. Creo que como ya leyeron en el título del video ya saben de lo que vamos a hablar. Si no sabes de lo que vamos a hablar, bueno, quédate porque te va a fascinar este tema. Porque creo que parte de conocer esto revela nuestra identidad. Es decir, quiénes somos hoy día y por qué es que somos lo que somos hoy día. Y vamos a hablar acerca de la historia. En lo personal, a mí cuando estaba en la escuela no me gustaba tanto la historia. De hecho era de mis materias menos preferidas. Pero cuando yo empecé a conocer acerca de la historia eclesiástica o historia de la iglesia, creo que hubo un antes y un después para mi percepción de la historia. Y mi deseo es que tú también te apasiones por la historia y que no solo te quedes con este video, sino que investigues más y más a través de esto. Vamos a resumirlo, en realidad vamos a hacer de forma muy general y hablar de esto solo las cosas más importantes. Bien, pues hagamos una pequeña travesía en el tiempo y descubramos qué es lo que significa esto de levántate y resplandece. Quiero hacer el cuestionamiento de a qué te suena levántate y resplandece. Yo creo que sin duda es a un despertar. Tiene que ver con una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo... Bueno, en realidad es todo el capítulo 60, en donde dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece quiere decir o toma sentido cuando lo entendemos que resurgió la iglesia, despertó la iglesia, se levantó. Pero ¿en qué momento la iglesia murió? ¿O en qué momento la iglesia dejó de ser la iglesia? ¿O durmió la iglesia? En primero entendamos la palabra iglesia, que viene de una palabra griega llamada eclesia, y lo cual significa los llamados, los apartados, los llamados afuera. Hay muchísimas enseñanzas que hoy nos pueden decir que la iglesia la vino a establecer Jesucristo. Sin embargo, hemos visto en videos pasados, como en el de Ley Divina, acerca de que lo único que hizo Jesús fue reformar lo que ya estaba hecho, lo que ya estaba constituido. Partiendo de este punto, entendemos que la iglesia no nació con Jesucristo. La iglesia estaba dada desde el Sinaí, desde Moisés. Para efectos también de los videos explicamos que en el video pasado, en el video de Pentecostés, Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí. En ese momento es cuando se constituye como nación y por lo tanto se constituye como iglesia. En ese momento Dios los aparta para Él y los constituye, como dice la misma palabra, los llama afuera. Es decir, viven en un mundo, pero Dios los llama a ser un especial tesoro, un pueblo elegido. Y entendamos que la iglesia entonces parte desde el desierto, continúa a través de toda la edad de Israel, los reyes, los jueces, la deportación babilónica, hasta en el momento en el que tiene que nacer Yeshua HaMashiach, o el enviado, el Hijo de Dios. Él constituye y reforma la iglesia, es decir, de una manera le dio de nuevo el enfoque que tenía que dar, enfoque que Dios le quiso dar desde el principio, y esto establecía un patrón de gobierno. Creo que en otro video vamos a hablar más profundo lo que representa este patrón de gobierno llamado teocrático, teocracia, lo cual quiere decir, se dividen igual dos palabras griegas: Theos, lo cual quiere decir Dios, y Kratos, lo cual quiere decir gobierno o poder. Lo cual entendemos es que Dios quería tener un gobierno para con Israel que fuera directamente legislado por Dios, que Él tuviera el control a través de un mecanismo y que el pueblo fuera gobernado directamente por Dios. Entonces, entendiendo esta parte, vamos a entender mejor la historia. Viene Jesús, establece el gobierno teocrático, lo cual son 12 personas como el fundamento, que fueron los apóstoles, edificados bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Después llama a 72 personas. Después tenemos a 7 personas que no fueron puestas cuando Jesús estaba en la tierra, porque Él ministraba con esos 7 espíritus de Dios. Pero cuando Jesús asciende al cielo, es entonces cuando sí se tienen que nombrar 7 personas. Y eso lo vemos en el libro de Hechos. Cuando Jesús deja a sus discípulos, deja a los apóstoles y ellos continúan con la iglesia, nos demuestra que ellos continuaron observando este mismo patrón. Es decir,
Jesús representaba el líder principal, lo que representó Moisés también en el pasado. Y nos damos cuenta de la necesidad de respetar este patrón. Cuando Judas, el que traicionó a Jesús, se suicida, los apóstoles vieron la necesidad de sustituir ese cargo. Entonces nos damos cuenta de que era importante para la iglesia el tener un patrón de gobierno. Este patrón gubernamental, este cuerpo de Cristo comienza a funcionar en la tierra en esa etapa de tiempo. Mueren todos los apóstoles y ahora los discípulos de los apóstoles eran los que tenían que continuar con la iglesia. Y así fue transcurriendo todo el tiempo, desde el año 30 y tantos hasta el 325, y es una etapa clave. Ahora, antes del 325, antes de llegar a eso, Roma tiene un emperador llamado Constantino. Constantino llega al poder, entonces en ese momento comienza a haber un problema. En el 313, Constantino promulga un edicto llamado el Edicto de Milán, el cual establecía la libertad para los cristianos y para la creencia. Como ustedes saben, se había profetizado, que también esto ya lo había mencionado en otro video, que el apóstol Juan había dicho que iban a tener tribulación por 10 días, lo cual representaba las 10 persecuciones que iba a haber a lo largo de la historia. Desde que Jesús parte hasta por el 313 es que se acaba esta parte de la persecución por este edicto que les estoy platicando. En el 321 es cuando él cambia la Pascua. Y es ahí en donde comienza el meollo del asunto, y es porque vamos a ver el desenlace de toda esta historia. Cambia la Pascua de una tradición judía y la cambia por una tradición más apegada a ellos. Entonces había problemas ya en la iglesia porque había una fuerte discusión. Durante todo este tiempo hubo diferentes concilios. Los concilios era donde se reunían para hablar acerca de la doctrina de apóstoles y profetas, y de qué era lo que se tenía que hablar o enseñar y qué era lo que no se tenía que hablar y enseñar. Y hubo diferentes herejías que se trataron de inmiscuir en la iglesia, pero hubo diferentes personas apologistas y polemistas que trataron de quitar esas herejías que se trataban de introducir en la iglesia. Y una de estas cosas, de estos debates que se abrían en la iglesia en este tiempo, era la divinidad de Jesucristo. Es decir, muchos decían que Jesús no era completamente Dios ni completamente hombre. Entonces esto desató una serie de debate tremendo que ya fue en donde comenzó a causar división. Entendamos lo siguiente, y es cuando la iglesia fue dotada del poder de lo alto en el día de Pentecostés, tuvo un alcance muy grande. Entonces se multiplicaron demasiado los creyentes, no solamente en Jerusalén, pero la base de poder era Jerusalén, sino, como dijo Jesús acerca de la gran comisión: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero siempre en primer lugar Jerusalén. Entonces fueron discipulando a más personas y fue creciendo todo esto, al grado de que, bueno, llegó a Roma también la iglesia. Y es entonces cuando aquí aparece una división grande. A veces decimos, ¿por qué tienen ciertas prácticas que se parecen al cristianismo, el catolicismo y el judaísmo? Bueno, porque en esencia desde el principio era uno solo. Esto es importante entenderlo. En esencia estas tres religiones que hoy día son apartadas la una de la otra eran una sola. Cuando aparecen este tipo de problemas es entonces cuando se dividen las religiones, y es entonces cuando Constantino le da el golpe de muerte a la iglesia. ¿Y qué quiero decir con el golpe de muerte? Bien, en el 325 Constantino, por esta lucha que se estaba dando en cuestión de que si Jesús era completamente Dios, completamente hombre, bien, Constantino, al estar harto de toda esta situación y al ver que las sedes estaban dividiendo, él promulga como la sede principal a Roma en este caso, y se promulga a él mismo como el emperador y el obispo principal de la iglesia. Aquí es en donde le da el golpe de muerte. Tú te puedes preguntar, ¿por qué el golpe de muerte? Porque ya analizamos que el sistema con el cual Dios iba a gobernar a la iglesia iba a ser un sistema teocrático, directamente de Dios hacia los hombres. Pero lo que Constantino hizo fue quitar la teocracia para ponerse a él como líder e inmiscuir asuntos políticos ya con la iglesia. Él era el líder político y también era el líder eclesiástico, y entendemos que
Es ahí cuando empieza la etapa del obscurantismo, la etapa oscura. Y no por esto queremos decir que después del 325 en adelante no hubo gente fiel, ni palabra de Dios, ni consagrada a Él, ni que le sirvieran. Sí la hubo, pero como tal la iglesia como organismo dejó de existir en el 325. Llegamos a una etapa de tiempo, vamos a saltarnos en el tiempo del 325 en adelante hasta el 1517. Aparece un hombre, Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico que nunca perdió su identidad de católico. Es decir, Martín Lutero siempre fue católico, pero este sacerdote se dio cuenta de que había cosas que no estaban cuadrando de acuerdo a lo que la iglesia católica estaba practicando. ¿A qué tipo de cosas me refiero? Pues las indulgencias. La iglesia católica romana empezó a promulgar indulgencias, el hecho de que tenían que pagar la gente cierto dinero para que sus pecados le fueran perdonados. Martín Lutero jamás encontró una evidencia en la palabra de Dios. Entonces él promulga o él empieza a promover las 95 tesis y obviamente todo el gobierno romano se fue tras de él porque representaba una especie de revolución en el gallinero. Entonces él fue perseguido por la iglesia porque trataban de silenciarlo, pero ese fue el parteaguas de lo que tenía que acontecer después. Ahí es en donde nace un despertar. Mucha gente abrió los ojos y dijo, es cierto, él tenía un lema, solo la escritura, solo la fe. Bien, ya casi llegamos a la parte en la que tenemos que llegar. Estoy haciendo todo esto para no perdernos en el hilo y entender bien la parte final. A raíz de la reforma protestante, que es lo que Martín Lutero hizo, se empezaron a desplegar diversos movimientos: anabaptista, presbiterianismo, arminianismo, el metodismo. Estos movimientos después fueron creciendo y fueron llevados a Estados Unidos, y donde buscaban una libertad religiosa. De aquí surge en Inglaterra en el siglo XVIII dos hombres, Juan y Carlos Wesley, que comenzaron con un gran avivamiento en cuestión de la santidad. Estos, a diferencia de los otros movimientos, estaban un poco más centrados en el metodismo, porque el metodismo representaba que la santificación era algo real. Las demás corrientes o los demás movimientos no creían como tanto en esto, pero ellos sí, y encontraban que el hombre podía llegar a ser un hombre santo. Entonces, a raíz de este despertar comenzó un avivamiento bien grande, que a inicios del siglo XX comenzó un derramamiento del espíritu fuertísimo. Comenzaron a haber muchísimos milagros, muchísimos avistamientos. En algún momento hablaremos algo acerca de la calle Azusa, o lo que pasó en la calle Azusa. Lo dejaremos también para otro video. Pero es aquí en donde aparece una persona importante también, llamada Ambrose Jessup Tomlinson, Ambrosio J. Tomlinson. Este hombre fue la pieza clave por lo que hacemos este video. En su juventud conoció acerca de la salvación y Jesús, y comenzó a leer la Biblia y se preguntó, siempre tuvo en su corazón un fuego que no lo iba a dejar en paz. Él siempre se preguntó, en la Biblia estaba hablando de una iglesia, en la Biblia estaba hablando de una novia. Entonces él tenía en su corazón este sentir. En una mañana, en la mañana del 13 de junio de 1903, en el condado de Cherokee, en Carolina del Norte, sube a orar en una montaña llamada la montaña Burger. Entonces, cuando él baja de la montaña, se encuentra con un grupo de personas, y estas personas identificaron que ellas estaban orando por una persona, y él estaba orando por la iglesia. Cuando estos se encuentran, un grupo de 20 personas. Este grupo de personas se llamaba la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo. Los grandes avivamientos comienzan en donde el ojo humano no puede verlo claramente. Él les pregunta que si ellos creían que la única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina tenía que ser la escritura o la Biblia, y ellos contestan que sí. Fue la primera persona, Ambrosio J. Tomlinson, o Ambrose, que puso la mano sobre la Biblia y creyó e hizo un pacto. En ese momento es cuando nace de nuevo o resurge la iglesia. Les estaba diciendo que en el condado de Cherokee, en un lugar que se llamaba los Campos del Bosque, en una montaña llamada la montaña Burger. Bien, quiero mostrarte un salmo, el cual predice también esta parte. Esto me impactó cuando yo lo vi hace algún tiempo. Salmo 132, versículo 6. He aquí, en Éfrata lo oímos,
lo hallamos en los campos del bosque. Este salmo estaba haciendo referencia a dónde encontraron en el arca del pacto. En ese mismo año, en el año de 1903, al mismo tiempo, Dios siempre obra con testigos. Cuando la iglesia estaba siendo resucitada, los hermanos Wright, en el otro lado del estado de Carolina, estaban echando a andar el primer aeroplano, cumpliéndose así el testigo principal de la profecía en Isaías 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? En el mismo capítulo de la Biblia está narrando el despertar de la iglesia en el versículo 1 y en el 8 el testigo principal, que fue el vuelo del primer aeroplano. Esto resulta maravilloso y sorprendente el poderlo escuchar. Cómo Dios movió los hilos para que la iglesia atravesara por este tipo de etapas. Es el cumplimiento de una gran profecía. Dios escogió a personas que estaban dispuestas a obedecer toda la palabra y a vivir una vida de santidad apartada. Hay muchísimas cosas por hablar, pero ¿qué nos trae el Levántate y Resplandece a nuestros días? El hecho de recordar lo que dijimos al inicio, el saber nuestra historia nos da un sentido de identidad, nos permite saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces te dejo este video, espero que lo disfrutes. Si necesitas material, comunícate con nosotros y nosotros te vamos a pasar toda la información y toda la historia para que tú la puedas leer, la puedas estudiar. Hay muchas cosas más interesantes en la historia, tratamos de hablarlo de una manera muy general. Así que si te gustó el video, compártelo, déjame alguna cosa que no hayamos hablado, algún dato curioso, una cosa interesante que tú quieras aportar en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para cuando se suba un nuevo video, seguir al ministerio LBD en todas las redes sociales y estar al pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo. Bye.